31 misterios del mundo antes del diluvio. Una gran inundación que acabó con casi toda la vida en el mundo es un tema presente en varias de las principales culturas y religiones antiguas. Dos de los principales relatos diluvianos son el contenido en el libro bíblico del Génesis, en el que el protagonista estelar es el patriarca Noé, y el diluvio sumerio, cuyo relato es anterior al de la Biblia, escrito en la epopeya de Gilgamesh, cuyo héroe es Utnapishtim. El periodo antediluviano bíblico es misterioso y oscuro, ya que el Génesis lo refiere muy vagamente, y todo lo que hay sobre él es un conjunto de suposiciones. Preguntas como cuándo ocurrió exactamente el gran diluvio y cuál era la población de la Tierra en el momento en el que presuntamente ocurrió, solo tienen respuestas aproximadas, que reducen poco las incertidumbres. ¿Había tecnología moderna antes del diluvio? ¿Qué relación tiene el libro de Enoch y el periodo antediluviano? Porque algunos expertos dicen que el diluvio no fue una inundación, sino un cometa que se estrelló con la Tierra. ¿Quiénes fueron las generaciones de Noé? ¿Qué son los megalitos que se construyeron antes del diluvio? Hoy conoceremos los grandes misterios de antes del gran diluvio, uno de los principales eventos registrados en la Biblia y en la epopeya de Gilgamesh, que ha marcado por siglos el pensamiento de buena parte de la humanidad militante, de las religiones abrámicas y de los estudiosos del mundo antiguo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Hay evidencia geológica y arqueológica de un gran diluvio antiguo. Las fuentes del gran abismo fueron rotas, y las cataratas de los cielos se abrieron, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Los versículos del Génesis 7, 11, 12 forman parte de uno de los relatos bíblicos más conocidos, el gran diluvio. Hubo un tiempo en el que una poderosa corriente de agua del Mediterráneo abrió un canal de más de 90 metros de profundidad, transformando al Mar Negro, entonces un cuerpo de agua dulce, en uno de agua salada. William Ryan y Walter Pittman creen que este pudo haber sido el evento que el Génesis registró como el Gran Diluvio. En el transcurso de unos meses, durante la temporada de excavaciones de 1928 a 1929, los arqueólogos de dos yacimientos del sur de Mesopotamia, Ur y Kish, anunciaron el descubrimiento de depósitos de inundación que identificaron con el diluvio descrito en las escrituras. Número 2. El mito de Gilgamesh, del diluvio de los sumerios. El mito del diluvio de Gilgamesh es un relato mítico de una gran inundación, contenido en la epopeya de Gilgamesh, un poema épico sumerio que se remonta al año 2100 a.C. y es considerado la primera obra literaria conocida de la historia. Esta narración diluviana, anterior a la del Génesis, influyó notablemente en la que después fue incluida en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento. En el diluvio sumerio, el equivalente del patriarca Noé es el sabio Utnapishtim, quien sobrevive a la inundación después de construir y abordar un barco con todos los seres vivientes que tenía. Al barco subieron los artesanos que lo construyeron, la familia de Utnapishtim, incluyendo su esposa, y todas las bestias y animales del campo, unos pasajeros muy parecidos a la del Génesis. Número 3. Un diluvio más corto que el bíblico. A diferencia del diluvio bíblico, que duró 40 días, el sumerio se extendió por 7 días, al cabo de los cuales el mar se calmó y la inundación cesó. Todo el día reinó la calma y todos los humanos se habían convertido en arcilla. Utnapishtim abrió una ventana del barco, sintió el aire fresco y calmo y cayó llorando de rodillas. Luego soltó una paloma que voló y volvió a él. Después soltó a un cuervo que no volvió, comprendiendo que el mundo había vuelto a la normalidad. Los dioses les concedieron la inmortalidad al héroe del diluvio sumerio y a su esposa. Número 4. La lista de reyes sumerios antes del diluvio que vivían muchos años. La lista de reyes sumerios o crónica de la monarquía única es una antigua composición literaria, escrita en sumerio, que enumera repetidamente las ciudades de esa civilización, los reyes que las gobernaban y la duración de sus reinados. En la versión más antigua, que data del periodo Ur III, transcurrido aproximadamente entre los años 2112 y 2004 a.C., la lista refleja una transición de poder desde Kish, la primera ciudad en recibir la realeza, hasta Akkad. En su versión más conocida y mejor conservada, registrada en el Prisma Well Blundell, la lista comienza con una serie de reyes antediluvianos, míticos, que gobernaron antes de que una inundación arrasara el mundo, después de lo cual la realeza pasó a Kish.
A estos reyes legendarios antediluvianos se les atribuyen vidas de decenas de miles de años. Por ejemplo, la lista registra que el rey Alanjar reinó durante 72.000 años. Número 5. Había gigantes antes. El capítulo 6 del Génesis narra cómo creció la raza humana y descendió hacia una condición de corrupción. El libro bíblico registra que habían gigantes en la tierra en aquellos días y ofrece una explicación de cómo surgieron. El Génesis señala que la humanidad creció en número de personas y en maldad, y que surgió una raza de gigantes llamados Nefilim en tiempos de Noé. Estos gigantes eran seres poderosos y, según Génesis 4, nacían como producto de las relaciones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El libro de Enoc, un texto apócrifo por casi todas las iglesias cristianas, narra en más detalle el surgimiento de los gigantes, señalando que fueron el resultado de las relaciones entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Esta raza híbrida de seres gigantescos causó estragos en el mundo hasta que desapareció, junto con casi toda la humanidad en el Gran Diluvio. Número 6. Göbekli Tepe, el primer templo antes del diluvio. Göbekli Tepe es un sitio arqueológico neolítico de Turquía que estuvo habitado entre aproximadamente los años 9500 y 8000 a.C., durante el Neolítico precerámico. Es conocido por unas grandes estructuras circulares que contienen enormes pilares de piedra, que se cuentan entre los megalitos conocidos más antiguos del mundo. Göbekli Tepe es 6000 años más antiguo que Stonehenge, y su descubrimiento ha cambiado la visión convencional sobre el inicio de la civilización, y sus estructuras megalíticas son descritas como los primeros templos del mundo. Con los datos contenidos en la misma Biblia, el diluvio bíblico ha sido fechado aproximadamente entre los años 2300 y 2500 a.C., por lo que Göbekli Tepe habría sido muy anterior a la hipotética gran inundación. Número 7. ¿Había tecnología moderna antes del diluvio? Responder a la pregunta sobre si hubo algún tipo de tecnología antes del diluvio es difícil, principalmente porque la Biblia y otros textos ofrecen poca información sobre la época antediluviana, y por las dificultades y contradicciones en el fechado de la gran inundación según el relato bíblico. El Génesis registra la genealogía de Caín, y el libro bíblico señala que Tubal-Caín, uno de los descendientes del hijo de Adán y Eva, forjaba toda la clase de herramientas de bronce y hierro. Sin embargo, las evidencias arqueológicas muestran que la fabricación de hierro solo fue dominada en el Próximo Oriente, cerca del año 1200 a.C., mucho después de la presunta vida del descendiente de Caín. Por otra parte, asumiendo que el arca de Noé medía los 300 codos de largo indicados en el Génesis, equivalentes a 136 metros, se requería un notable desarrollo tecnológico para construir un barco de ese tamaño. De hecho, hubo que esperar hasta el siglo XIX para construir un barco con las dimensiones atribuidas al arca de Noé. Número 8. ¿Había civilizaciones avanzadas antes del diluvio? Existen indicios de la existencia de civilizaciones antiguas avanzadas que datan de antes de la historia convencional, y también evidencias de que pudo haber ocurrido una catástrofe de dimensiones extraordinarias, posiblemente relacionada con un diluvio universal. Sin embargo, la naturaleza de la civilización que vivió en la Tierra en tiempos prehistóricos y la relación de esa cultura con los humanos modernos son bastante vagas y misteriosas. Es evidente que en tiempos históricos, unos grupos de élite utilizaron conocimientos avanzados para obtener el control sobre las sociedades. Muchos estudiosos que han investigado las civilizaciones antiguas afirman que este grupo de élite de oligarcas se originó en Sumeria. Número 9. ¿Los arios eran personas con conocimientos avanzados que influyeron sobre los habitantes de Europa? Varios autores utilizan la palabra ario para describir una raza de personas con conocimientos avanzados que influyeron enormemente en los pueblos indígenas de Europa y se convirtieron en sus reyes y sacerdotes. El Tercer Reich alemán le confirió al término ario una connotación racial, pero los eruditos del siglo XIX utilizaban el término para referirse a un pueblo que emigró de la antigua Ariana en Asia Central, una región conocida ahora como Irán y anteriormente como Sumeria. Según las investigaciones históricas disponibles, los pueblos de Sumeria, también conocidos como babilonios y caldeos, eran antepasados directos tanto de los fenicios como de los hebreos. Por lo tanto, las afirmaciones de que los arios eran un pueblo desarrollado que poseía conocimientos secretos y gobernaba gran parte del mundo antiguo no son incompatibles con lo que se sabe sobre los avances de los antiguos fenicios. Número 10. Las narraciones bíblicas del periodo antediluviano. El periodo antediluviano es el lapso de tiempo que, según la Biblia, precedió al gran diluvio, tal como se narra en el libro del Génesis. De acuerdo con el texto bíblico, el periodo antediluviano incluyó la creación del mundo, la creación de Adán y Eva y su expulsión del jardín del Edén, por comer el fruto del árbol prohibido, la historia de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva, y la muerte de Abel a manos de Caín.
El periodo antediluviano del Génesis incluye también la genealogía de Caín, así como la de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Según la Biblia, el último patriarca del periodo antediluviano es Noé, precisamente a quien Dios le advierte que va a destruir el mundo con un gran diluvio, para que se salve en un arca junto con su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas y parejas de animales. Número 11. El libro de Enoc y el periodo antediluviano. El libro de Enoc es un texto apócrifo y que se dice que fue escrito por el bisabuelo de Noé. La escritura nunca fue aceptada como canónica, ni por los hebreos ni por la abrumadora mayoría de las iglesias cristianas. El libro de Enoc proporciona más detalles sobre los gigantes o Nefilim. Afirma que eran hijos de los vigilantes, los ángeles enviados en principio por Dios para enseñar y supervisar a la humanidad, que se desviaron de su misión, apareándose con las hijas de los hombres y engendrando a los Nefilim. Los gigantescos hijos de las mujeres humanas, con los vigilantes convertidos en ángeles caídos, desataron la violencia por todo el mundo y corrompieron a la humanidad. Según el libro de Enoc, estos desmanes y corruptelas constituyeron la justificación moral para el gran diluvio enviado por Dios, en el que perecieron los Nefilim y casi toda la humanidad. Número 12. La Atlántida y el periodo antediluviano. Según Platón, la Atlántida fue una antigua civilización presuntamente hundida y perdida en el océano. Muchos investigadores que han estudiado las religiones y la mitología antiguas han visto similitudes entre la leyenda de la Atlántida y otros mitos y cuentos populares anteriores al diluvio en todo el mundo. La historia del diluvio de Noé es bien conocida, pero muchas otras tradiciones populares de civilizaciones remotas hacen referencia a un cataclismo similar, incluyendo Grecia, Babilonia, China, India e incluso los indígenas americanos, que mencionan una inundación colosal. Además, ciertos monumentos como Stonehenge y estructuras antiguas en Asia y América parecen apoyar la existencia de una cultura avanzada que habitó la Tierra mucho antes del periodo histórico. Algunos estudiosos han lanzado la teoría de que todas las civilizaciones antiguas descienden de una cultura madre preexistente que ya no existe, y muchos asocian a esta misteriosa civilización con la Atlántida. Número 13. El diluvio puede que haya sido una inundación producida por un cometa. En el siglo XIX, el escritor estadounidense Ignatius Donnelly lanzó la idea de que un cataclismo cósmico que supuso la cercanía de una colisión entre la Tierra y un cuerpo celeste pudo haber sido la causa del diluvio universal. Recogiendo la teoría de Donnelly, otros autores han planteado escenarios sobre lo que podría ocurrir en una cuasi colisión entre la Tierra y otro cuerpo celeste, como un cometa. Esta posibilidad, afirman, no solo podría ocasionar un gran diluvio, sino cambiar los parámetros de funcionamiento de la Tierra, como su eje de rotación y su trayectoria. Los defensores de esta hipótesis señalan que cualquier leve cambio en los parámetros terrestres podría tener consecuencias catastróficas, como una gran inundación. Agregan que ni siquiera es indispensable que se produzca un choque, sino que solo bastaría con que haya un acercamiento desestabilizador del planeta. Número 14. Hipótesis del cometa Clovis hace 12.900 años. La hipótesis del impacto de Drías reciente es una teoría que propone que el inicio del periodo frío de Drías reciente, de unos 1.200 años de duración, hace 12.900 años, fue consecuencia de algún tipo de evento cósmico, con detalles diferentes que varían entre las publicaciones respectivas. El Drías reciente contribuyó a la extinción de la megafauna del Pleistoceno en el hemisferio occidental y a la desaparición de la cultura paleoindígena, Clovis. La hipótesis del impacto es ampliamente rechazada por la comunidad científica, que sostiene que el Younger Dryas fue consecuencia de una disminución importante o el cierre del transportador del Atlántico Norte, debido a un desplazamiento masivo y repentino de agua dulce del lago Agassiz y la desglaciación en América del Norte. La idea de que un cometa impactó América del Norte al final de la última edad de hielo fue propuesta en 1883 por Ignatius Donnelly, quien sugirió que formó los Grandes Lagos y causó un repentino periodo de frío extremo que devastó las poblaciones humanas y de animales. Este cometa a menudo es llamado Clovis por la civilización norteamericana de cazadores y recolectores, de ese nombre que desapareció por la catástrofe ambiental. Número 15. La teoría de Graham Hancock, que dice que hubo una civilización avanzada en la última edad de hielo. Graham Hancock es un escritor británico que propone en sus libros ideas controversiales sobre civilizaciones antiguas. La tesis central de Hancock es que durante la última edad de hielo existió una avanzada civilización que fue destruida casi por completo por el repentino y violento cambio climático. Un pequeño número de supervivientes de esta cultura se dispersó por el mundo, esparciendo sus conocimientos y originando las primeras civilizaciones conocidas. Hancock rechaza que las civilizaciones antiguas puedan haber surgido en diferentes puntos, de manera independiente, y no acepta que pueblos lejanos y sin contacto desarrollaran las mismas ideas. Los opositores de Hancock, quien es visto a menudo como un pseudocientífico, señalan que no existen evidencias que respalden su teoría y que el escocés subestima la complejidad del proceso civilizatorio.
Número 16. ¿Cuál es el origen de los Nefilim, que vivían antes del diluvio? Los Nefilim son unos misteriosos seres mencionados en la Biblia como de gran tamaño y fuerza, o alternativamente de gran poder y autoridad. Los orígenes de los Nefilim son controvertidos y algunos textos, como el libro de Enoch, dicen que descienden de ángeles y mujeres humanas. Génesis 6:1-4 los presenta así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Cuando Moisés envió exploradores a la tierra de Canaán, retornaron asombrados por los seres gigantes que habían encontrado. Números 13.33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sin embargo, la Biblia no aclara qué relación hay entre estos gigantes del Éxodo y los Nefilim del período antediluviano. Número 17. ¿Quiénes fueron las generaciones de Noé? El patriarca Noé parte del relato bíblico en antes del diluvio y después del diluvio. Noé salvó en el arca a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, quienes empezaron a repoblar el mundo y dieron origen a 3 pueblos, semitas, camitas y jafetitas. 5 nietos de Noé, Elam, Asur, Aram y Cus y Canaán, dieron origen respectivamente a elamitas, asirios, arameos, cusitas y cananeos. Asimismo, Het, Jebús y Amoro, hijos de Canaán y bisnietos de Noé, fueron los primeros patriarcas de hititas, jebuseos y amorreos. A medida que el cristianismo se extendió por el Imperio Romano, transmitió la idea de que todos los pueblos humanos descendían de Noé. Sin embargo, muchos pueblos del mundo, como persas, hindúes, griegos, sumerios y romanos, no estaban cubiertos por la genealogía bíblica. Número 18. Los megalitos que se construyeron antes del diluvio. Aparte de Göbekli Tepe y Stonehenge, varios otros megalitos fueron construidos antes del gran diluvio mencionado en el Génesis. Avebury, en el condado inglés de Wiltshire, es un monumento megalítico de más de 5.000 años de antigüedad, y su círculo de piedra de 420 metros de diámetro es el más grande del mundo. El anillo de Brogdar, en la mayor de las Islas Orcadas en Escocia, conserva 36 de las 60 piedras que lo formaron, en un círculo de 104 metros de diámetro. Algunas piedras son de 4.7 metros de longitud. Ruk el Iri, en los altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel, consiste en una serie de círculos de piedra, con un montículo en el centro, y data de hace unos 6.000 años. El dolmen de Guadalperal, llamado el Stonehenge español, fue erigido hace 7.000 años en el oeste de España. Las piedras de Karnak, en Bretaña, Francia, son unas 3.000 rocas dispuestas en círculos, y el monumento data de hace unos 6.000 años. Número 19. ¿Cuánto duró el periodo antediluviano? Según la cronología del siglo XVII del obispo y erudito irlandés Jem Usher, el periodo antediluviano duró 1656 años, desde la creación, en el año 4004 a.C., hasta el momento del gran diluvio, en el año 2348 a.C. El término antediluviano fue acuñado por el erudito inglés del siglo XVII, Thomas Brown, y fue de uso común en el vocabulario científico, especialmente en la geología, hasta finales de la época victoriana. Los primeros intentos científicos de reconstruir la historia de la Tierra se basaron en la narrativa bíblica y utilizaron el término antediluviano para referirse a un periodo entendido como fundamentalmente similar al bíblico. El periodo científico antediluviano estaba dividido en pre-adanita primario, para identificar el lapso de formación del universo físico, pre-adanita secundario, para referir la creación de plantas y animales, y adanita, que iba desde la creación del hombre hasta el gran diluvio. Número 20. La geología relacionaba las rocas con la creación, el periodo antediluviano y el diluvio. Hasta el siglo XVIII, las rocas se clasificaban en 3 tipos principales: primarias o primitivas, equivalentes a las rocas ígneas y metamórficas, secundarias o rocas sedimentarias, y terciarias o sedimentos. Dado que las rocas primarias, como el granito y el gneis, carecen de fósiles, se pensaba que estaban asociadas con la creación del mundo en el periodo preadanítico primario. Se pensaba que las rocas secundarias, las más ricas en fósiles, aunque no se habían encontrado restos humanos, se habían depositado en el periodo preadanítico secundario. Se asumía que las rocas terciarias o sedimentos se habían depositado después de la creación, y posiblemente en relación con el diluvio, y por lo tanto se asociaban con el periodo adanítico. El periodo postdiluviano se llamó cuaternario, un nombre que sigue en uso en geología. Número 21. Un matemático del siglo XVII estimó que durante el periodo antediluviano vivieron 500 millones de personas. Desde finales del siglo XVII, algunos autores de la Edad Moderna describieron el periodo antediluviano como una era caracterizada por una altísima longevidad,
con la gente viviendo entre 700 y 950 años, como una manera de respaldar las edades de patriarcas bíblicos, como Matusalén, el abuelo de Noé, al que se le atribuyen 969 años. En su libro de 1696, Una nueva teoría de la Tierra, el historiador, teólogo y matemático inglés William Wheaton estimó que para el momento del Gran Diluvio habían pasado por la Tierra unas 500 millones de personas, asumiendo supuestos de tasas de fertilidad y esperanzas de vida. Número 22. Los primeros creacionistas modernos sostenían que durante el periodo antediluviano no llovía. Los creacionistas modernos igualmente postulaban que durante el periodo antediluviano no había nubes ni lluvia, sino que la superficie terrestre estaba constantemente debajo de una capa nubosa global, equivalente a las aguas superiores referidas en el relato bíblico de la creación. Este supuesto es conocido habitualmente como el dosel de vapor. Sin embargo, los creacionistas más recientes han tenido que revisar la autenticidad de un supuesto muy difícil de sostener, de que no llovía durante el periodo antediluviano. Número 23. Fósiles y monstruos antediluvianos. Desde la antigüedad, los fósiles grandes a menudo se citaban como pertenecientes a animales que habían vivido junto a los Nefilim del Génesis, y a monstruos bíblicos como el Tanín, el Behemoth y el Leviatán. Con el advenimiento de la cartografía geológica a principios del siglo XIX, se hizo cada vez más claro que muchos de los fósiles asociados con las rocas secundarias o sedimentarias no eran ni de humanos gigantes ni de ningún animal existente, sino de especies extintas hacía centenares de miles o millones de años. Número 24. ¿La vida animal era abundante? Biológicamente, con una mayor extensión de áreas terrestres y un ambiente más propicio, durante el tiempo en el que se supone que se produjo el Gran Diluvio, existía una variada y abundante vida animal sobre el planeta. Esto significa que Noé no pudo haber embarcado una pareja de animales de todas las especies, suponiendo que hubiera tenido acceso a ellas, y tuvo que escoger. Esta abundancia animal está respaldada por los grandes depósitos fósiles de fauna y flora. Número 25. ¿Por qué si hubo tantos muertos hay tan pocos fósiles humanos? Según la Biblia, en el Gran Diluvio solo salvaron la vida a 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Independientemente de que el número de habitantes del mundo antes del diluvio pueda cuantificarse en el orden de centenares de miles o de millones, la presunta aniquilación de prácticamente toda la humanidad supondría muchísimos muertos. Entonces, ¿por qué hay tan pocos fósiles humanos? Los creacionistas señalan que después de que las personas se ahogaron, sus cadáveres quedaron flotando por largo tiempo y solo en raras ocasiones fueron atrapados entre los sedimentos. Número 26. ¿Las guerras previas redujeron los muertos durante el Gran Diluvio? La Biblia señala que todas las personas que estaban fuera del arca cuando comenzó el diluvio perecieron. Sin embargo, las escrituras no dan cifras ni pistas sobre cuántas personas había en la tierra cuando comenzó la inundación, por lo que solo pueden hacerse suposiciones demográficas. Una afirmación del texto bíblico que pudo haber ayudado a mantener la población bajo control es que el periodo antediluviano fue una época corrupta y violenta. Es de suponer entonces que las guerras y los asesinatos ayudaron a mantener la población controlada. Número 27. ¿Cuántas personas murieron en el Gran Diluvio? Algunos creen que la población de la Tierra era muy grande cuando el Gran Diluvio. Si la tasa de crecimiento de la población mundial durante el periodo antediluviano fue de 0.012, similar a la del año 2000, la población durante la gran inundación podría haber alcanzado los 750 millones de personas. Sin embargo, dando por cierta la asombrosa longevidad, que representa una esperanza de vida 10 veces mayor que la de la actualidad, la población podría haber sido del orden de las 4.000 millones de personas. Esa cifra equivale a la población mundial de 1974 y a la mitad de la actual. Número 28. Antediluviano es sinónimo de anticuado. La siriología emplea el término antediluviano para identificar a los monarcas que reinaron antes del Gran Diluvio, sumerio, según diferentes versiones de las listas de reyes de Sumer. La palabra antediluviano se utiliza también como adjetivo para designar algo muy anticuado o antiguo. El escritor estadounidense H.P. Lovecraft, autor de obras de fantasía y terror como La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura y La sombra fuera del tiempo, era un fanático de la palabra antediluviano y la utilizó con frecuencia en sus libros. Número 29. Otros usos de la palabra antediluviano. En Los hijos de Saturno, novela del escritor británico Charles Strouse, la orden religiosa que cree en la evolución se refiere al periodo antediluviano como la época en la que el hombre vivió junto a los tiranosaurios. Atlántida, el mundo antediluviano, es una obra de 1882 del estadounidense Ignatius Donnelly, que propuso que todas las civilizaciones antiguas conocidas descendían de la Atlántida. Varias de las teorías mencionadas en el libro de Donnelly son la fuente de algunas de las creencias actuales sobre el continente perdido. Número 30. Ark Encounter. Ark Encounter es un parque temático cristiano situado en Williamstown, Kentucky, que abrió sus puertas en el año 2016.
La estrella del parque es una inmensa representación del Arca de Noé, basada en la descripción del diluvio del Génesis. Sus dimensiones de 155.4 metros de largo, 25.9 de ancho y 15.5 de alto la hacen la estructura construida, totalmente en madera más grande del mundo. Ark Encounter es operado por Answers in Genesis, una organización creacionista que también opera el Museo de la Creación, situado a 70 kilómetros de distancia, en Petersburg, Kentucky. Número 31. Un paseo por Ark Encounter. Al igual que el arca bíblica, la del parque temático tiene 3 cubiertas, en las que se encuentran 152 compartimientos de 5,5 metros de alto. Los visitantes ingresan a la cubierta inferior, y luego ascienden a la intermedia y la superior por unas rampas situadas en el centro del barco. Las jaulas de la primera cubierta albergan réplicas de animales de especies que se supone salvaron la vida con Noé en el viaje diluviano. En la cubierta 2 hay una exhibición de animales vivos, varios de ellos exóticos para los estadounidenses, como llamas y alpacas. Otras atracciones del parque son un teatro de realidad virtual, tirolinas y un restaurante para 1.500 personas, uno de los más grandes del mundo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 misterios del mundo antes del diluvio. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.